Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Bueno, estamos contentos, ¿no? Con ganas. Yo creo que estamos viviendo un buen tiempo como Iglesia de Cristo. Por más situaciones que estén aconteciendo en nuestro entorno, no podemos decir que no se nos había avisado, ¿verdad? En la palabra de Dios. Jesucristo mismo enseña esto de una manera clara, evidente, explícita en la palabra de Dios, donde dice en Juan capítulo 16, versículo 33, que en el mundo dice que tendréis muchas aflicciones, pero confiad, dice, porque yo he vencido al mundo. En medio de todas las aflicciones que estamos teniendo, nosotros como iglesia no podemos dejar de confiar en aquel que ha vencido al mundo. Ahora el apóstol Juan nos enseña que la fe que vence al mundo verdaderamente es la persona que en esta tierra reconoce que Jesucristo es el Señor, Él es el Hijo de Dios. Y yo creo que en este punto y en esta etapa de nuestra vida estamos viviendo tiempos muy específicos con respecto al cumplimiento de las profecías, con respecto al tiempo de la venida de Cristo. Estamos viviendo un tiempo de mucho privilegio, ¿verdad? En el tiempo en el que tú y yo vivimos, donde nosotros como Iglesia de Cristo, nuestros ojos están viendo cosas que solamente podían acontecer en este tiempo. Y solamente podían acontecer en este tiempo bajo el cumplimiento del anuncio de unos tiempos precedentes por los profetas, donde se están cumpliendo nuestros días. Somos privilegiados. Y hay algo que nosotros no podemos dejar de decir, ¿verdad? A las personas que no tienen a Cristo. Es que solamente la vida se encuentra en Cristo. Yo creo que hay algo que de alguna manera pienso, creo, siento que Dios está dirigiendo esta clase, estos días que estamos teniendo. Si tuviera que ponerle algún tema, cuanto menos hasta ahora, lo que Dios nos está enseñando, lo que nos está hablando, tendría que ser de una manera, pues como estamos viendo y escuchando, tratando Dios con lo que es el arrepentimiento. Desde que se empezó en la mañana, se nos ha hablado de un hombre o una mujer que tiene que salir ¿de dónde? De las tinieblas, ¿verdad? ¿A dónde? A un reino de luz. Bueno, ese proceso es lo que la Biblia enseña que es el arrepentimiento. O mejor dicho, es una conversión, pero la conversión es arrepentimiento y fe, puesto que la palabra conversión significa volverse. Ahora, creo que también es cierto y es verdad que vivimos unos días donde la Iglesia de Cristo, nosotros como Iglesia, estamos prácticamente quitando de nuestro vocabulario, del léxico de nuestra lengua, si se pudiera llamar de alguna manera, las palabras arrepentimiento y pecado. Es importante que sigamos insistiendo en los púlpitos, en lo personal, donde Dios nos permite a cada uno de nosotros, siguiendo haciendo énfasis, los principios bíblicos por el cual el hombre
puede volverse a Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 2, versículo número 4, dice: ¿o ignoráis acaso, verdad, su longanimidad, que es una largura de ánimo o de paciencia para con el hombre? Ignorando que la benignidad de Dios, o sea, que la bondad de Dios, dice que guía al hombre pecador en esta tierra, ¿hacia dónde? Hacia el arrepentimiento. Estamos teniendo un problema, ¿verdad? Ahora en este viaje que tuvimos en Argentina, hemos podido ver que lo que podemos ver y palpar es que verdaderamente no se está presentando un arrepentimiento bíblico. O sea, el arrepentimiento bíblico no es aquello que se está presentando a la iglesia, o la iglesia a los hombres que aún no son llamados a salir afuera, ¿verdad? Eso es lo que significa la palabra iglesia, eclesía, los llamados afuera para formar parte de la iglesia de Cristo. Y tiene que ver con un principio, es que estamos prácticamente presentando un arrepentimiento o un mensaje del evangelio que no tiene que ver con el evangelio. El hombre se puede arrepentir porque Dios en su gracia permite que el hombre se pueda arrepentir. Ahora hemos escuchado, yo creo que cosas muy importantes, y otras cosas que es importante que entendamos con lo que nos enseña la Biblia. La salvación no depende del hombre. ¿Eso queda bien claro, sí o no? La salvación depende enteramente de Dios. De Dios proviene la salvación. Nosotros no somos dignos, no tenemos mérito ninguno para que Dios haya enviado a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nuestros pecados. El arrepentimiento, si tuviéramos que hablar bíblicamente, que es el deseo que, o el pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón y viendo lo que Dios está moviendo, saber qué es lo que es el arrepentimiento, tenemos que entender bíblicamente la definición que la Biblia da sobre el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un don de la gracia de Dios. Hay que empezar por ahí, ¿sí o no? El arrepentimiento, la palabra metanoia en el griego, ¿verdad?, implica una manera diferente de pensar. El arrepentimiento es volver a considerar lo que se nos ha hablado y tiene que ver con el evangelio. El arrepentimiento es dar un giro de 180 grados, donde ya implica la conversión, ¿verdad? Pero el arrepentimiento y fe es conversión, donde nosotros vamos caminando por un lugar, consideramos lo que escuchamos y nos volvemos con una realidad convincente y creemos que quien nos está diciendo lo que nos enseña la Biblia es verdadero y que nos dirigimos solamente a la persona del autor de eterna salvación, que es Jesucristo. Muchas de las veces el concepto de arrepentimiento no es claro entendido por nuestra parte, y posiblemente el error también está en algunos de nosotros al no explicar o exponer bíblicamente lo que la palabra de Dios enseña con respecto al arrepentimiento verdadero, al arrepentimiento bíblico. Bueno, es algo que tenemos que insistir. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 3, en el versículo número 3, en el versículo número 5, Jesucristo deja algo muy claro, algo cierto, ¿verdad? Y es que sin arrepentimiento dice que todos pereceréis o pereceremos igualmente. Entonces, ¿qué es lo que libra al hombre de la ira venidera? ¿El arrepentimiento? No, solamente Cristo. ¿Qué es lo que justifica al hombre delante de Dios? ¿La fe? No. Solamente Cristo. Cristo es nuestra justicia. La fe es el medio por el cual nosotros nos apropiamos de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Digo, a veces hay que establecer, ¿verdad? Tenemos que volver a los principios bíblicos, porque a menos que tengamos una sólida doctrina bíblica con respecto a la expiación, que es algo que estamos estudiando, empezamos a corregir los estudios ahora, no podemos nunca ni siquiera tratar con otras doctrinas de la Biblia. Antes hablaba con un chico, ¿verdad? Y me decía, ¿qué tengo que hacer para arrepentirme? Esta semana también con otro par de chicos, con dos chicos, la misma cosa. ¿Qué es entonces el arrepentimiento? ¿Cuál es la parte que a mí me toca para arrepentirme? Si es un don de la gracia de Dios, pero por otra parte es un mandato. Recordamos al apóstol Pablo cuando está en Hechos capítulo 17, versículo número 30. Dios, habiendo pasado en otro tiempo la ignorancia, ¿verdad?, en el mundo y en las personas, dice que Dios manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Por tanto, el arrepentimiento, si es un mandamiento y Dios está requiriendo que nos arrepintamos, Él nos está dando el don de la gracia para que nos podamos arrepentir en Cristo Jesús. Nosotros solamente somos salvos en Cristo. Y siempre por el medio de la fe, porque la fe es el único acto que no cuenta como obra. Podríamos ser salvos por amor, pero el amor cuenta como una obra. Pablo decía, permanece en la fe, la esperanza y el amor. Pero ¿cuál es el más grande de estos tres?
el amor, pero sin embargo no somos salvos por el medio del amor. De tal manera Dios nos ha amado que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el mundo que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Somos salvos con un acto de fe que no cuenta como obra en el caso de la salvación. Y eso es importante. La fe en nuestro bendito Señor Jesucristo. Mira, si hay alguien que se le puede llamar con todo el peso del llamamiento a lo que es el rey de los predicadores, Charles Spurgeon fue llamado el príncipe de los predicadores, un predicador inglés, muy elocuente, muy usado por Dios. Bueno, yo te estoy hablando del rey de los predicadores, de Jesucristo. Jesucristo, cuando principia su ministerio en el Evangelio de Marcos, capítulo número 1, versículo número 15, nos dice de qué manera empieza. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha acercados, arrepentidos y creed en ¿dónde? En el Evangelio. Mateo capítulo 9, versículo número 35 nos enseña que Jesús, saliendo por las aldeas, ¿verdad?, visitando, haciendo señales, dice que iba predicando el Evangelio del reino de Dios, del arrepentimiento. Principió su ministerio enseñando sobre el arrepentimiento, vivió su ministerio predicando el arrepentimiento, pero no queda ahí. Cuando Jesucristo muere, ¿verdad?, al tercer día es resucitado y asciende y es sentado a la diestra del Padre como el Cristo glorificado. Jesucristo sigue predicando el arrepentimiento desde el cielo. Y ahí tenemos las 7 iglesias de Asia. 5 de ellas son exhortadas por Jesucristo a que se arrepientan. Apocalipsis capítulo número 12, Apocalipsis capítulo número 3, específicamente el versículo número 18. Sé pues celoso, por ejemplo, uno de ellos, ¿y qué? Y arrepiéntete. O a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo número 2. Piensa, por tanto, de dónde has caído, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y regresas en las obras del principio, cuando habían abandonado el primer amor. Y es curioso ver que Cristo, ¿verdad?, sigue enseñando como el Cristo glorificado a las iglesias o a la iglesia con respecto al arrepentimiento. El arrepentimiento es el tema doctrinal importante que nos lleva a comprender de alguna manera qué es lo que nosotros hemos hecho delante de Dios. Nosotros hemos pecado contra Dios. Ahora es verdad que hay un problema, ¿verdad?, con el arrepentimiento. Es que muchas de las veces solamente se habla del arrepentimiento como algo que toca la mente del ser humano. Y en verdad el arrepentimiento tiene que tocar el intelecto del ser humano. El ser humano tiene que entender que ha pecado ¿contra quién? Contra Dios. Y para eso fue dada la ley de Dios. Necesitamos una comprensión de que nosotros hemos pecado contra Dios. No podemos ignorar esa gran verdad, donde la conciencia que Dios ha puesto en el hombre atestigua este principio en el ser humano. El rey David, Salmo 51. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ¿dónde? De tus ojos. Nosotros no somos pecadores por lo que hacemos, somos pecadores por lo que somos. Por eso hacemos lo que hacemos. Y a menos que seamos una nueva criatura, nunca podremos dejar de hacer lo que estamos haciendo ahora sin Cristo. El hombre hace lo que hace porque es pecador. Por eso hace pecado, ¿verdad? Y no es porque hace pecado, entonces es pecador. No, nacemos, como bien se nos ha dicho, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero creo que es un tema muy importante, ¿verdad?, que podamos comprender, que podamos exponer bajo lo que es el favor y la ayuda de Dios, que es entonces el arrepentimiento bíblico, porque yo creo que Dios podría enseñarnos algo sobre todo ello. ¿Qué nos enseña la Biblia con respecto al arrepentimiento bíblico, al arrepentimiento verdadero? Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo número 24, versículos números 46 y 47. Ya Cristo murió, ya Cristo resucitó, y antes de ascender al cielo, a la diestra del Padre, Él está dejando el encargo de la gran comisión. Y creo que son palabras muy importantes, ¿verdad?, la que nos está enseñando, en este caso, según el Evangelio de Lucas. Dice en el versículo número 46, les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por un momento yo creo que es importante, ¿verdad?, que podamos tener una observación del texto antes de aplicarlo.
inclusive antes de la exposición del mismo. Jesús está dando la gran comisión a los discípulos, no sin antes decir lo que era necesario según las Escrituras. Recordamos que el mismo apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corinto, en su primera carta, en el capítulo número 15, versículo del 1 al 4, deja bien claro lo que es el Evangelio. Cómo Cristo murió según las Escrituras. Cómo fue esos padecimientos. Cómo fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo bajo el cumplimiento de un mandato de la perfecta voluntad del Padre, sometida y llevada a cabo en plena, ¿verdad?, voluntaria voluntad de Jesús hacia Dios. Hasta tal punto que en Juan 10 nos enseña que Él pone su vida voluntariamente. Está llevando a cabo todo lo que las Escrituras decían con respecto a Cristo, sujeto a la voluntad del Padre. Bueno, es ahí donde Jesús dice, bueno, lo que vais a hacer ahora por todas las naciones o por todo el mundo es predicar el Evangelio, pero en su nombre, ¿para qué? Para que los hombres, al escuchar el Evangelio, se puedan, ¿qué? Arrepentir. Mira si es importante, ¿verdad?, predicar el Evangelio verdadero, el Evangelio bíblico, las buenas nuevas de Jesucristo para los hombres. Es ahí donde está el don de la gracia. El hombre puede arrepentirse porque el arrepentimiento que Dios demanda hacia el hombre es un don de su gracia. Si no, jamás el hombre se podría arrepentir. El medio, sin duda alguna, es la palabra, es el anuncio del Evangelio. Es a través de la predicación de la palabra de Dios como el hombre puede recibir una implantación de vida nueva en Cristo, donde se llama en la Biblia la regeneración. Dios regenera, implanta un principio de vida donde el hombre está muerto en delitos y pecados a través de la persona del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. De ahí que Jesús está hablándonos de la gran comisión, es que prediquemos el Evangelio. Prediquemos el arrepentimiento y el perdón de pecados. Aquí nos encontramos con el arrepentimiento y la fe en Jesucristo para ser perdonados. El arrepentimiento y la fe van siempre vinculados. Es imposible que nosotros podamos separarlo. Arrepentimiento y fe, ambos están vinculados y no se pueden separar. Alguno dice, bueno, ¿qué va antes? ¿La fe que el arrepentimiento que la fe? Yo no sé qué decirte, no sé cómo explicarte, pero sí te puedo decir una cosa, no los puedes separar. De ahí que Jesús, volviendo a Marcos 1:15, cuando dice que un tiempo se ha cumplido, hablando de su venida, el ministerio profético de Cristo como el Mesías, como el Dios hombre en la tierra, demanda a los hombres un continuo arrepentimiento, es como está el tiempo del verbo, y un continuo ¿qué? Creer en el Evangelio. Nosotros hemos creído los cristianos porque nos hemos arrepentido a través del don de su gracia que se nos ha sido impartido por la palabra de Dios, a través de la persona del Espíritu Santo que nos convenció un día de pecado, de justicia y de juicio, pero nosotros tenemos que seguir arrepintiéndonos no para ser salvos, sino para seguir estando en la debida relación con nuestro Padre. El arrepentimiento siempre tiene la materia primaria de que es con Dios. El hombre se arrepiente para con Dios. ¿Y la fe es en quién? Y digo que esto es importante, vamos a, por supuesto, la palabra de Dios, si no, no tendría valor alguno, porque necesitamos tener algunos principios bien claros y entendidos, ¿verdad?, para que podamos asimilar lo que Dios demanda de nosotros con respecto a arrepentirnos bíblicamente de nuestros pecados. Tristemente, ¿verdad?, y aquí donde estamos viendo bien en Lucas, capítulo 24, versículo 46 y 47, si no predicamos el arrepentimiento que Dios demanda de nosotros en la gran comisión, no hay cumplimiento de la gran comisión. ¿Entendemos eso? Si nosotros como la Iglesia de Cristo no predicamos el arrepentimiento, no hay cumplimiento de la gran comisión, porque la gran comisión es predicar el Evangelio a toda criatura por todo el mundo, pero para que el mundo se pueda arrepentir a través de la predicación del Evangelio por la fe en Jesucristo. Para el perdón, dice bien claramente en el versículo número 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. El arrepentimiento encabeza y es un nombre, sobre todo nombre debajo del cielo, para que el hombre en esta tierra se pueda salvar. Y es en el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en esta tierra por el cual el hombre pueda ser salvo, sino es el nombre de Jesucristo. El perdón de nuestros pecados toma vigencia, es eficaz, porque Cristo muere por nuestros pecados.
Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo número 21, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en la persona ¿de quién? De Cristo. Al que no conoció pecado. Él muere por nuestros pecados. ¿Sabe qué importante? Creo que el domingo hablamos sobre ello. ¿Sabe qué importante es que entendamos que tú y yo crucificamos a Cristo en la cruz? Históricamente, hoy la sociedad y hoy se conmemora lo que es nuevamente la Semana Santa y tiene que ver con una historia, aún en el ámbito secular, de lo que es la crucifixión de Cristo. Claro que de alguna manera los romanos, Pilato, los judíos, formaron parte en la crucifixión de Jesús. Dios lo permite. Dios sabe de antemano. Cristo entrega su vida por nosotros. El hombre no tiene potestad alguna sobre Cristo. Es la única manera en la que el hombre podría obtener perdón de sus pecados. Pero jamás nunca la enseñanza correcta, es decir, que la cruz fue hecha para nosotros, ¿verdad? No, la cruz primeramente fue hecha por nosotros. Nosotros crucificamos a Cristo. Sino en el tiempo cronológico de hace más de 2000 años, nuestros pecados, por lo cual hoy a través de la predicación del Evangelio son perdonados en Cristo Jesús, en su nombre, significa que tus pecados y mis pecados clavaron a Jesucristo en la cruz y tiene vigencia al día de hoy para que sean perdonados y limpiados por su bendita y santa sangre. En la cruz de Cristo, tú y yo crucificamos a Cristo en la cruz. La cruz fue hecha por ti y por mí. Antes de que la cruz fuese hecha para nosotros, donde Él toma nuestro lugar. Y a menos que nosotros entendamos ese principio, nunca podríamos hablar de arrepentimiento. Es ahí donde el hombre tiene que entender en su mente, bajo una clara comprensión de lo que es el pecado. El pecado ha sido contra Dios. Hemos ofendido ¿a quién? A Dios. Hablaba antes con una persona. ¿Acaso eso no es suficiente para acudir a Dios en arrepentimiento y en fe? Si el arrepentimiento, ¿verdad?, tiene que ver con lo que tú y yo somos delante de Dios sin estar en Cristo y lo que podemos ser estando en Cristo, la fe es aquello que deberíamos de abrazarnos con toda nuestra vida a la cruz donde Él muere en nuestro lugar. De ahí lo que es la doctrina de la sustitución, que ninguno de nosotros merecemos. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El arrepentimiento debe de ser predicado, pero el arrepentimiento bíblico. Eso es lo que tenemos que ver, lo que la Biblia nos enseña. Una manera diferente de pensar, un concepto que tenemos erróneo en cuanto a Dios, y el arrepentimiento nos hace volver a meditar, volver a considerar lo que se nos ha sido anunciado, y ahora tenemos el concepto correcto de Dios. Dios es un Dios infinitamente santo y contra Él hemos pecado. Y eso es lo que hace el arrepentimiento en nosotros. Esa es la palabra metanoia. Vuelve a pensar. Es una manera diferente de ver las cosas, pero ahora esa manera de ver las cosas son las correctas. Nos volvemos a Dios y nos arrepentimos delante de Dios y obtenemos perdón de nuestros pecados porque Cristo es el mediador. Él es Dios. Él es hombre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Ahí tenemos la unión hipostática. El Dios hombre. La naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. El único, ¿verdad? Esa es la palabra mesites en el griego, que podía mediar por nosotros. El único quien podía aplacar la ira de un Dios santo en contra del pecador. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel quien no hubo pecado y nunca dejó de ser Dios. Ahora toma nuestro lugar. Pero no sin antes entender que tú y yo crucificamos a Cristo. Y eso tiene que llevarnos a un contristar, a un compungir nuestros corazones. Saber y creer y entender que nosotros crucificamos al Hijo de Dios es suficiente para que nosotros acudamos a Dios en arrepentimiento y en fe. Y por ahí empieza toda la doctrina bíblica con Dios y el pecado. Desde Génesis capítulo número 1, versículo número 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es suficiente para que nosotros podamos dirigirnos a Dios
a través del don de la gracia de Dios. No veamos el arrepentimiento como algo fuera de un don de su gracia. El arrepentimiento capacita al hombre para que sea perdonado, pero no le da derecho al perdón. El hombre no tiene ningún derecho. No tenemos ningún derecho. Todo cuanto tenemos se lo debemos a su gracia. El arrepentimiento capacita al hombre para que sea perdonado. ¿Por qué? Porque es un don de su gracia. Y capacita al hombre porque el hombre no merece perdón de sus pecados. Dios lo capacita porque es un don. Es algo que Él da de su naturaleza, dadivosamente, por parte nuestra totalmente, no solamente como inmerecedores que somos, sino que nos encontramos totalmente en deméritos. Pero Dios está entregando ese don a nuestras vidas para que podamos acudir en Cristo a recibir el perdón del Padre. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo número 20, el apóstol Pablo está despidiéndose de los efesios, que durante 3 años había estado con ellos, y en una ciudad que era tributaria y portuaria de Éfeso, que pertenecía, como era Mileto, el apóstol Pablo reúne a los ancianos, es lo que tenemos el contexto del capítulo 20 del libro de los Hechos, reúne a los ancianos y está despidiéndose antes de su tercer viaje misionero. Cuando vivimos el libro de los Hechos, nos encontramos en los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, y antes de este tercer viaje del apóstol Pablo, en esta reunión de los ancianos, dice en el versículo número 20 y 21, dice: como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de ¿qué? Acerca del arrepentimiento. ¿Para quién? El arrepentimiento es con Dios. Y sigue diciendo el versículo número 21, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes ver también más adelante en el versículo en el 31, nos enseña que durante 3 años, de noche y de día, Él no dejó de seguir con este contexto, con esta predicación, con esta exhortación para la iglesia. Y tiene que ver con la predicación del arrepentimiento para con Dios y la fe de nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento para con Dios, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque no he rehuido, dice el versículo número 27, anunciaros todo el consejo de ¿quién? De Dios. Si algo Pablo enfatiza aquí bien claramente es que él no había dejado de dar todo el consejo de Dios. Y dentro del consejo de Dios, sin lugar a duda, dentro de todo el contexto del capítulo número 20, nos está enseñando que el apóstol Pablo no dejaba de transmitir esta gran verdad a la iglesia, para que con la intención de que la iglesia siguiese predicando estos principios doctrinales a los inconversos, a los gentiles, como veremos. El arrepentimiento con Dios, la fe en el Señor Jesucristo. Dice que no había dejado, no había rehuido de dar siempre todo el consejo, como dice en el versículo número 27, anunciaros todo el consejo de Dios. La palabra aquí consejo en el griego no es simplemente unas palabras de ánimo, algo que pudiera creer o no creer que era lo correcto o no correcto. Aquí está hablando de algo más profundo. La palabra consejo, la palabra boulé en griego, significa el designio, la voluntad y el propósito. La voluntad de Dios para con nosotros es nuestra santificación para con Dios. Y sin arrepentimiento nosotros no somos santos delante de ¿quién? De Dios. Aquí Pablo está hablando, boulé significa el designio, el propósito. La voluntad de Dios tiene que ver con el arrepentimiento para con el Padre y la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no había rehuido de dar todo este consejo a la iglesia de Éfeso. Consejo que le costó lágrimas y sufrimiento, pero que nunca impidieron que siguiera predicando el evangelio entre medio de ellos. Aún dice, de noche y de día, con muchas lágrimas. Eso es importante. El versículo número 31 nos está enseñando bien claramente: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros, o de amonestar con lágrimas, ¿a quién? A cada uno. El arrepentimiento para con Dios, la fe en Jesús. El arrepentimiento y la fe van siempre unidos. Alguien de los puritanos dijo lo siguiente, y dijo que el arrepentimiento y la fe son las alas para ir al cielo. Y si quitamos una de esas alas, jamás se llegará.
Y son las alas porque tendremos que estar continuamente arrepintiéndonos y continuamente creyendo en el Evangelio. Vamos de camino a casa, ¿verdad? De regreso. Pero seguimos en arrepentimiento y en fe, aún estando en Cristo. A los que no están en Cristo, y yo sé que aquí hay personas que no están en Cristo, no vas a escuchar mensaje más importante que la enseñanza del arrepentimiento bíblico. Aférrate al don de la gracia de Dios que nos ha dado en Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. Tiene que haber un profundo arrepentimiento en el corazón del ser humano para poder conocer la verdad de lo que es el ser humano sin Cristo. Hasta el siglo XVII, XVII, hubo un hombre llamado Sandeman que hizo mucho daño en sus días a la iglesia y al día de hoy también sigue todavía de alguna manera muy superflua, muy liviana y muy ligera lo que es la enseñanza de la doctrina del arrepentimiento. Y él enseñaba lo siguiente: la fe de la predicación solamente toca el intelecto del hombre. Cuando el hombre solamente entiende, ¿verdad?, que es un pecador delante de Dios, ya el hombre se puede arrepentir simplemente aceptando, asimilando en su pensamiento que es pecador. De ahí esas tácticas tan famosas, ¿verdad? Cree, repite, di conmigo, eres salvo. Ya está, ya has nacido de nuevo, ya has arrepentido. Bueno, si el arrepentimiento solamente se asimila en el intelecto del hombre sin entender que el arrepentimiento es una acción por parte del hombre donde incluye el intelecto, el pensamiento del hombre y no excluye el corazón del hombre, no es arrepentimiento. El arrepentimiento demanda la vida del ser humano, la esencia del ser humano que se ha entregado en manos de Dios. Claro que es verdad que el intelecto o nuestro pensamiento tiene que tener una clara comprensión de que somos pecadores. Y vamos a ver cómo para eso fue dada la ley. Romanos capítulo número 3, versículo número 20. Nos enseña la función del propósito de la ley. La ley no fue dada para salvar al pecador, la ley fue dada para que el pecador tuviese conocimiento de lo que es el pecado. De ahí que Romanos capítulo 7, versículo 7, el mismo apóstol Pablo dice: yo no conocería lo que es el pecado, en este caso hablando del 10º mandamiento del decálogo, como es la codicia, si la ley no me dijera que codiciar es ¿qué? Es pecado. Entonces, ¿qué función tiene la ley? La ley sirve para que nosotros tengamos un conocimiento y una comprensión en nuestra mente de qué es lo que es el pecado. Tiene una función, ¿verdad? Pero no es suficiente para arrepentirse, porque también está la voluntad del hombre, ¿verdad? Proverbios 23, 26, dame, hijo mío, tu corazón, ¿verdad? Y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué Dios pide al hombre el corazón? O Proverbios capítulo 4, versículo número 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana ¿qué? La vida. En el hebreo la palabra lev, de levat, que es la palabra corazón, implica lo que son las emociones, los sentimientos, el intelecto, las angustias, la voluntad. Dame el corazón, porque el corazón es la esencia de todo lo que el ser humano es. Verlo también si quieren en el griego, la palabra cardía. Es la palabra corazón, es lo mismo. Es la esencia de todo lo que el hombre es, donde no excluye el pensamiento, donde no excluye el intelecto, donde es incluido la esencia del hombre, donde entran las emociones, donde entran los sentimientos, donde entra la voluntad tuya y mía del ser humano. Se rige por un corazón. Por eso en el libro del profeta Jeremías capítulo 17 versículo número 8 nos enseña que engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. A la persona que no se ha arrepentido, que no tiene a Cristo, tiene un corazón ¿cómo? Engañoso y perverso, y dice que más que todas las cosas. ¿Dios conoce ese corazón? ¿Quién lo conocerá? Sigue diciendo la pregunta. Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno conforme se merece. Ese Dios que conoce nuestros corazones es el Dios que a través del don de su gracia nos da el que tú y yo nos podamos arrepentir en la persona ¿de quién? De Cristo Jesús. El arrepentimiento es para con Dios. La fe es ¿en quién? En Cristo Jesús. De modo que nosotros tenemos que entender que eso es suficiente para que nos volvamos a Dios y nos arrepintamos con todos nuestros corazones, porque contra Él hemos pecado.
Tú y yo no hemos elegido ser pecadores. El pecado es una herencia, es la heredad que tenemos. Se citó, se comentó ante un versículo, creo que se dijo en Romanos capítulo 5, versículo número 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entró en el mundo por un hombre, y cuando ese hombre pecó, en el caso de Adán y Eva, todos nosotros somos constituidos pecadores. Y el tiempo del Verbo nos enseña un hecho histórico que aconteció una vez, donde tú y yo no quedamos fuera, estamos implicados en ese acontecimiento. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos somos pecadores. Yo no sé cómo suenan esas palabras, ¿no? Pero ¿has pensado seriamente lo que es entender en nuestras mentes que somos pecadores? ¿Que somos enemigos de Dios? ¿Que somos aborrecedores de Dios? Sin Cristo es lo que todos los hombres eran. En Cristo, la justificación por el medio de la fe, Romanos capítulo 5, versículo número 1, nos enseña esa grandeza que ahora Dios nos ha permitido tener en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, dice que tenemos paz para con Dios por medio ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Justificados por el medio de la fe. Tenemos paz para con Dios porque el arrepentimiento es para con quién? Para con Dios, pero el medio de nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento para con Dios, fe ¿en quién? En Jesucristo. Y a veces pudiéramos, ¿verdad?, tergiversar un poco el orden y no estar entendiendo lo que es el arrepentimiento, o no poder estar enseñando lo que es el arrepentimiento bíblico. Es importante que entendamos que somos pecadores. Antes se nos dijo, desde antes de nacer. Jorge Wilfield, ¿verdad?, un gran predicador de los puritanos, él decía lo siguiente, y cuando decía y hablaba del pecado, dice, el hombre, a menos. Bueno, posiblemente era un poco extremista, yo prefiero siempre esa parte, a quedarme corto con respecto a la palabra de Dios. Que llore por el pecado original, nunca se arrepintió de verdad. Lee la historia del cristianismo, es importante. Él decía, el hombre que verdaderamente se arrepiente delante de Dios es un hombre que tiene una clara comprensión de lo que es el pecado original. ¿En dónde? En su vida. Entonces, claro, no solamente es el intelecto. Una persona debe o deberíamos o podríamos llorar. No es que si no lloramos no nos podamos arrepentir, pero qué bueno sería que llorásemos por lo que tú y yo somos sin Cristo. Nosotros crucificamos a Cristo. Hicimos aquella cruz antes de que esa cruz fuese hecha para nosotros y Él tomase nuestro lugar. En 2 de Timoteo encontramos la despedida del apóstol Pablo, y entre rejas despidiéndose también de Timoteo, ¿verdad? Posiblemente la última carta que escribe. Y en el contexto de la despedida de Pablo a Timoteo le está enseñando qué es lo que tiene que seguir presentando. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, dice que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques, ¿qué? La palabra. Que inste, dice, a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta, ¿verdad? Porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartará el oído de la verdad, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya el tiempo de mi partida está cercano. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, hermanos míos, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan, ¿qué? Su venida. Ese es el tiempo que estamos viviendo, cuando dejamos exento de los púlpitos la predicación del arrepentimiento bíblico. Predica la palabra, es un contexto de todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Pero tú, dice Pablo a Timoteo, tú debes ser diferente. Aun cuando se amontonen maestros conforme a sus propias concupiscencias, y hagan que otros simplemente tengan comezón de oír y aparten el oído de la verdad, se vuelvan a cuentos o a fábulas. Pero tú sé sobrio, soporta los momentos cualesquiera que vengan a nuestras vidas,
Haz obra de evangelista, predica el evangelio, predica el arrepentimiento, cumple tu ministerio, tu diaconía. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Alguien dijo, no recuerdo bien, que corto es, ¿verdad?, el tiempo, o la brevedad de nuestros días aquí en la tierra. Una de las diferentes, ¿verdad?, manifestaciones o ejemplos en la Biblia con respecto a la brevedad de nuestros días tiene que ver con el ejemplo que pone Santiago. Ciertamente es como que dice, hablaba antes con una persona y digo, ¿sabes que hoy vamos hablando del arrepentimiento y sé que hay un deseo en su vida de arrepentimiento? Digo, ¿pero has pensado que ayer ya te queda un día menos para partir de esta tierra y que hoy es otro día menos? Nos vamos a pasar toda la vida con conjeturas y ver, una de las cosas que tiene el arrepentimiento es ver la cruz de una manera objetiva y nunca subjetiva. Ver la cruz de una manera objetiva tiene que ver con ver las cosas como verdaderamente son bíblicamente. ¿Quién es Cristo? ¿Quién muere en esa cruz? Y no como yo o tú pensamos que es la cruz. La cruz fue un lugar de maldición. Cristo murió siendo maldito. Cuando el apóstol Pablo enseña a los Gálatas en el capítulo 3, versículo número 13, nos está enseñando que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldito, porque escrito está, maldito todo aquel que muriere colgado. ¿En dónde? Y ahí encontramos Deuteronomio 21. Cristo murió bajo la maldición de la ley. Dirigirnos a ese lugar donde Cristo murió, a la persona de Cristo, a esa crucifixión, con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, con la clara comprensión de que hemos pecado contra Dios. El arrepentimiento también tiene que ver con un abandonar nuestros pecados de una manera totalmente aborrecible. No es solamente que pienso, ¿verdad?, soy un pecador, o sea, entiendo que soy pecador, pero bueno, pues entonces me arrepiento, voy a Dios y ya no lo voy a hacer más. O apropio a mi propia vida del beneficio que pudiera darme el arrepentimiento. Si no hay una clara convicción, ¿verdad?, como se nos ha dicho hoy, o claras convicciones de que nuestras vidas no quieren pecar más, no quiere decir que no vayamos a pecar más, pero la voluntad en nuestras vidas, cuando nos arrepentimos, tiene que estar dirigida totalmente opuesto al pecado. Es necesario que esa voluntad sea una voluntad de corazón. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo número 17, pero gracias a Dios que aunque antes erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual dice, fuisteis, ¿qué? Entregados. Una obediencia de corazón, una entrega a una forma de doctrina, didascalía, a la enseñanza bíblica, a lo que la palabra de Dios nos exhorta, nos enseña y demanda de nosotros, como la iglesia de Cristo. Una entrega de corazón. Pero gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, que aunque antes erais esclavos, ¿verdad?, doulos del pecado, ahora dice, habéis obedecido. Ve cómo el arrepentimiento no es solamente una manera de entender, sino implica nuestra voluntad entregada por completo de corazón a Dios. Hay una obediencia. El arrepentimiento es obediencia al mandato de Dios. Y el mandato de Dios se debe de llevar a cabo porque es un don de su gracia el arrepentimiento. Dios manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepienten. Necesitamos, ¿verdad?, presentar bíblicamente este punto que Jesús comisionó a sus discípulos. Posiblemente estamos muy lejos de la gran comisión porque estamos cerca de la gran omisión. Estamos omitiendo este principio que Dios demanda de la iglesia. Si no predicamos el arrepentimiento nuevamente, no tenemos el cumplimiento de la gran comisión. Estamos siendo caso omiso, para que entendamos. La iglesia del apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo número 15, del 14 al 16, dice que somos columna y baluarte de la verdad. Y si la iglesia de Cristo, nosotros los cristianos somos columna y baluarte o sostén de la verdad, no podemos nunca dejar de predicar el arrepentimiento bíblico, el perdón de los pecados en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. No tenga miedo, no tengamos miedo, debemos seguir predicando el arrepentimiento. De hecho, nadie, ¿verdad?, no ha habido un tema
por el cual se hablara o se predicara en estos días o en el día de hoy, en el que finaliza hoy, sobre qué hablar. Pero no sé si has estado pendiente que todo ha tenido que ver con el arrepentimiento. Cada predicación, de alguna manera, ha tocado esta doctrina, el arrepentimiento. Cuando Pablo también escribía a Timoteo y le exhortaba, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dice, y persiste en ello. Pues haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y a quién más, y a los que te oyeren. Ser cuidadoso de la doctrina de nosotros mismos, dice que no solamente nos salvará a nosotros, sino también a los quienes nos oyen. ¿Qué es lo que nos oyen? ¿Tiene que ver con la doctrina que cuidamos y que nosotros también a la misma vez nos cuidamos a través de ella? Dice que te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Sabe qué pasa? Esa doctrina no solamente para conservarla, es para predicarla y que otros puedan oír lo que Dios demanda de los hombres. Y es precisamente el arrepentimiento. Un arrepentimiento, es importante que podamos entender esta gran verdad en nuestras vidas. Si vamos al Evangelio de Marcos, podemos ver que el arrepentimiento no es solo un asunto de la mente, de la comprensión o de nuestro intelecto, donde sin duda alguna es parte de ello, pero no es todo. Es una parte. Cuando vamos a arrepentirnos no podemos ir con una parte, tenemos que ir con todo lo que somos. Y aquí nos encontramos en Marcos capítulo número 12, versículo número 28 y del 28 al 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo número 30. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Versículo número 33. Y el amarle con todo el corazón, mira lo que dice, y con todo el entendimiento, en el versículo número 30, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Creo que es importante que descartemos bíblicamente que el arrepentimiento no solamente tiene que ver con nuestra mente, aunque lo es, o es una parte como hemos dicho. Pero lo que Jesús está respondiendo aquí es cómo nosotros tenemos que vivir. El no amar a Dios es un asunto no de falta de amor a Dios, sino es un asunto de desobediencia, porque el primer y gran mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo el entendimiento. Pero ¿sabes otra cosa? En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo número 25, sin arrepentimiento no hay como poder conocer la verdad bíblica. Antes se nos decía también, o esta mañana, que hay muchas personas que siempre están aprendiendo, ¿verdad? Pero sé que nunca llegan al conocimiento de qué. ¿Por qué? Porque nunca se han arrepentido. Porque nunca se han arrepentido bíblicamente. No hay un rendimiento de todo lo que es delante de Dios, arrepentimiento a Dios, depositando esa fe en Jesucristo, la que produce la palabra en el ser humano a través de la misma palabra, que es como viene la fe. Romanos capítulo 10, versículo número 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero lo que enseña Pablo a Timoteo, precisamente en el capítulo 2 de segunda carta de Timoteo, versículo número 25, el versículo número 23, para poder tener un poco de contexto, dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. ¿Pero para qué es
Dios concede que el hombre se arrepienta a través del don de su gracia para que el hombre pueda conocer la verdad de Dios. Y de alguna manera lo tenemos bien claro. Es algo innegable. ¿Para qué? Para conocer la verdad. Y cuando conoce la verdad, escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Dios concede el arrepentimiento como don de su gracia para que nosotros podamos conocer el contexto de la verdad. ¿Para qué? Bueno, pues para poder amar a Dios no solamente con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, sino también con todo, ¿qué? El entendimiento. ¿Sabías que tú y yo tenemos que amar a Dios con todo nuestro entendimiento? Amar a Dios no es cuestión de un misterio, es entender las cosas de lo que Dios ha hecho a nuestro favor. El Señor nuestro Dios, uno, oye Israel. Es importante, ¿verdad? Necesitamos comprender las cosas como Dios nos enseña. En Hechos capítulo número 5, versículo número 31, vemos esto que estamos hablando cuanto al arrepentimiento, que es el don de la gracia de Dios, y que esto debe de llevar a los hombres en la tierra, a los hombres que se van a arrepentir delante de Dios, a una acción por su parte. O sea, si el arrepentimiento es un don de su gracia, no es algo para que entendamos o para que sepamos, o como este hombre Sandeman enseñaba, la fe toca el intelecto y ya está. Ya puede ser un cristiano. ¿Ya se puede arrepentir? No. El ser humano es un ser tripartito: cuerpo, alma, espíritu. Y somos llamados a amar a Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Nuestros cuerpos les pertenece ¿a quién? A Dios. Nuestra alma, donde están ligadas las emociones y nuestros sentimientos, es para que amemos también ¿a quién? A Dios. Nuestro espíritu, por el cual el hombre puede tener comunión con Dios, ¿es para qué? Para tener comunión ¿con quién? A Dios. Tenemos que tener un arrepentimiento, entendiendo qué es el pecado, comprendiendo la gravedad de la pecaminosidad del pecado, donde comprendamos en nuestros corazones cómo hemos pecado contra Dios, y donde ahora bien toda nuestra voluntad, donde incluye también las emociones, se dirigen solamente a Dios en la persona ¿de quién? De Cristo. Una renuncia total del pecado, un aborrecimiento por completo de lo que hacíamos antes sin tener a Cristo. De ahí que en Hechos capítulo número 5, en el versículo número 31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón ¿de qué? De pecado. A través de Cristo, ¿verdad? Dios otorga ese don de su gracia, el arrepentimiento. En este caso hablando de Israel, el arrepentimiento es un don de su gracia. Pero vemos la misma cosa también en Hechos capítulo número 11, puede ser, versículo número 18, cuando el apóstol Pedro está informando a la iglesia de Jerusalén lo que había acontecido en casa de Cornelio, y puede ver, ¿verdad?, algo que él no comprendía, y era que la gracia de Dios también estaba a favor de ¿quiénes? De los gentiles. Es como él comprendió que Dios no hacía acepción ¿de qué? De personas. Pero en el versículo número 18, en Hechos capítulo número 11, entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. ¿Para qué? Para vida. Me llama la atención porque este texto también nos está enseñando que sin arrepentimiento no puede haber vida, porque sin arrepentimiento el hombre está muerto en delitos y pecados. La vida solamente emana de Jesucristo, ¿verdad? Es el comunicador de la vida de Dios a nuestra vida. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo número 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy ¿qué? La vida. Sin Cristo no hay vida. Sin arrepentimiento no tenemos la debida relación con Dios el Padre, porque no estamos en Cristo. Y dice aquí bien claramente, ¿verdad?, que este arrepentimiento es dado para que puedan tener ¿qué? Vida. En Juan capítulo 10, versículo número 10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Contrastando con la obra del diablo, ¿verdad? El diablo no vino solo para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia.
En Él estaba la vida. Él es la vida. Y el arrepentimiento es dado para que nosotros podamos tener vida. ¿Por qué? Bueno, porque es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La regeneración la hace Dios, el arrepentimiento lo hacen los hombres. ¿Entendemos eso? La regeneración, la palabra en el griego es una palabra compuesta, palingenesia, y significa volver al principio. Palin en griego es regreso o volver. Gesía viene de Génesis. En la Septuaginta, cuando el hebreo fue cambiado al griego, ahí viene la palabra palingenesia, volver al principio. Eso es regeneración. La regeneración la hace Dios a través de la obra del Espíritu Santo, implantando la simiente incorruptible, la cual es la palabra de Dios que vive, dice el apóstol Pedro, y permanece ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Es como el hombre, la palabra palingenesia, la palabra regeneración, la palabra nacer de nuevo, o renacer, el prefijo re, volver a nacer, todo tiene que ver con lo mismo. La simiente incorruptible implantada en el corazón del hombre, Pedro dice que es la que puede salvar nuestras almas. ¿Cómo se recibe? Con mansedumbre la palabra implantada o la palabra introducida. Así que el Espíritu Santo usa la predicación de la palabra para que la palabra de Dios implante vida en el corazón que está muerto, no regenerado. A través del arrepentimiento tiene vida. ¿Cuándo es el arrepentimiento? Cuando acepta la verdad de esa predicación, no solamente en el intelecto, sino con todo lo que el hombre es, acepta la verdad de su condición delante de Dios. Y se arrepiente. Y los que estamos en Cristo, yo sé que sabéis y sabemos lo que estoy diciendo. Ha habido un profundo arrepentimiento, ha habido una profunda obra de la ley. ¿Saben los puritanos qué hacían antiguamente? Hasta el siglo XIX se venía haciendo. Los puritanos, cuando estaban en una iglesia, ¿verdad? A los predicadores de antaño, a la iglesia, a las personas que no se habían arrepentido, las tomaban aparte. Y ellos le llamaban la obra profunda de la ley. Y les predicaba la ley de Dios. Los mandamientos de Dios, los decretos de Dios, los estatutos de Dios, los preceptos de Dios, en un lugar aparte. Y hasta que no veían claramente que había una convicción de pecado, que entendían que por la ley de Dios eran transgresores, eran personas que habían transgredido la ley de Dios, no continuaban hablando de otra cosa. Había una predicación de la ley de Dios. Antes se nos decía, ¿verdad? Se nos citaba un salmo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Dios es perfecta. La ley de Dios nunca fue dada para salvar al hombre. La ley de Dios o las leyes de Dios fueron dadas para que el hombre tuviese conocimiento de lo que es el pecado. La ley de Dios diagnostica el pecado, pero la sanidad del pecado es la fe en Jesucristo delante del Padre. Eso es la función de la ley. Traer conocimiento, Romanos 3:20 nuevamente, de lo que es el pecado. Y eso hacían los puritanos, ¿verdad? La obra profunda de la ley, hablar de los decretos, de la ley de Dios, hasta que hubiera una obra profunda, hasta que el Espíritu Santo trajera convicción de pecado a sus vidas, hasta que pudieran entender bajo lo que la ley de Dios enseñaba a sus propias vidas, que eran pecadores. ¿Cuán lejos estamos hoy, verdad?, de estos principios? De dar la importancia que verdaderamente la palabra de Dios nos enseña con respecto a estos principios que tienen que seguir estando vitales en nuestras vidas. Tiene que haber un dolor, tiene que haber un contristar, tiene que haber un corazón compungido, un corazón dolido. La palabra compungir, que es la palabra katanuso en el griego, significa precisamente algo que ha sido herido, traspasado, perforado. Bueno, es que la palabra de Dios en Hebreos 4:12 es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo, separa el alma del espíritu, ¿verdad? Discierne los pensamientos del hombre, saca al claro conocimiento las intenciones del corazón. ¿Para qué? Para dar a cada uno conforme a sus hechos. Dice que no hay cosa creada que sea encubierta o que no sea manifiesta ante la presencia de ¿quién? La palabra de Dios no solamente es viva, sino que es eficaz. La palabra de Dios seguirá siendo siempre viva, pero solamente es eficaz cuando es recibida con mansedumbre en el corazón del hombre. Si no es eficaz para ti o para mí, ¿deja de ser viva? No, pero tú no estás en esa eficacia, o yo, si no me he arrepentido. Por eso es tan importante la predicación del verdadero evangelio, del evangelio bíblico, del arrepentimiento bíblico, de seguir predicando la sana doctrina. Conocer, por supuesto, la sana doctrina, pasar tiempo con las Escrituras. ¿Cuántas veces no decimos esto? Tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres bíblicos. Para eso tenemos que pasar tiempo con la Biblia
que nos enseña quién es el Dios de la Biblia. Nada debe de ser más importante en nuestras vidas que es pasar tiempo con Dios, tener una verdadera comunión con Él, conocer verdaderamente a Dios a través de su palabra. No permita algo de Dios que te cuenten si no viene en su palabra. Aceptemos las enseñanzas a través de la palabra de Dios, nunca por otro medio, otra vía. Jesucristo dijo en Juan capítulo 6, versículo número 63, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado, dice, son espíritu y ¿qué más? Y son vida. Las que salen de su boca, las que salió de la boca del Padre. La que salió, como nos enseña, como vinieron las Escrituras, por un periodo de más de 1500 años a través de 40 autores distintos, los 66 libros que tenemos en la palabra de Dios. Antes o ayer, no me acuerdo muy bien, también se dijo. Tenemos también la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, entendiendo primeramente esto, que ninguna de las Escrituras es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios, dice que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fueron llevados, la palabra griega es fueron llevados, empujados. En el mundo greco-romano de esos días era cuando el viento está empujando un barco de vela. Tenemos que dirigirnos a la palabra, a la Biblia. Pasa tiempo con la Biblia, pasemos tiempo con la Biblia, conozcamos al Dios de la Biblia a través de la Biblia, a través de su palabra. Llevemos todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús, por medio de su palabra. Donde quiera que veamos este punto del arrepentimiento, siempre incluye lo que es la predicación de la palabra de Dios, que tocaremos si Dios permite mañana. ¿Cómo vemos en las Escrituras? Hombres y pueblos cuando se convirtieron a Dios, cuando se arrepintieron a Dios, fue a través de la influencia de la predicación de la palabra de Dios. Me gustaría acabar en 2 de Corintios capítulo 7, versículo número 9 y 10. Es el apóstol Pablo quien está escribiendo a una iglesia cristiana, en una ciudad griega, los Corintios, y le dice en el versículo número 9, ahora me gozo, dice, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Hay una preposición, hay un motivo. Dice que el contristar que tiene que ver con Dios, tiene que ver con un propósito de Dios. El contristar del apóstol Pablo, que provenía por la fuente de Dios, tenía que ver con una carta enviado a los Corintios, tenía que ver con la palabra. Fuisteis contristados, dice, ¿para qué? Para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Nosotros tenemos que ser contristados no según el mundo, no según el hombre, no según ni siquiera la iglesia, si tuviera un concepto no correcto ante la palabra, sino tenemos que ser contristados según Dios. ¿Por qué? Bueno, pues el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo número 9, dice, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios sigue produce y tiene un propósito que tiene que ver con el arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo que produce muerte. Necesitamos la tristeza según Dios. ¿Sabes? Ningún ser humano, aún el mismo Espíritu Santo, no puede consolar al pecador a menos que el pecador sea primeramente desconsolado. La obra del Espíritu Santo no empieza consolando al hombre. La obra del Espíritu Santo inicia un desconsuelo en el hombre para que el hombre solamente pueda ser consolado por Dios. Pero a menos que tengamos la tristeza que produce según Dios un contristar, según el propósito de Dios para con nosotros, nunca podremos tener el consuelo de Dios. Y necesitamos eso en nuestros días, el contristar según Dios. Qué bueno es eso. Que Dios siga contristando nuestras vidas, que sea Él quien lo haga en cada uno de nosotros. Eso produce en nosotros arrepentimiento. Que la palabra de Dios obre de una manera profunda en nuestras vidas, veamos quiénes somos verdaderamente delante de Dios. Y cuando acudamos a Dios en arrepentimiento y en fe, que eso es la conversión, lo hagamos totalmente convencidos, con una total voluntad por parte de cada uno de los hombres de abandonar por completo el pecado, de tener solamente las fuerzas necesarias para abrazar por la fe la cruz de Cristo,
Como Pablo dijo, porque en el mundo me es crucificado a mí. Y yo también, dice, he sido crucificado ¿a quién? Al mundo. Lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo decía, el mundo no solamente ha sido crucificado para mí, sino que también he sido un hombre contristado según Dios. Yo soy crucificado también ¿para quién? Para el mundo. Que Dios nos ayude, ¿no? Que Dios nos haga entender, que podamos aprovechar el tiempo en el día de mañana también, si Dios lo permite, de tener el deseo grande en nuestra vida de que Dios haga un contristar según Él. Aquellos que no tienen a Cristo, piensa seriamente en tu vida. Antes se nos dijo algo que creo que es una pregunta muy importante. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Pensamos seriamente en esta pregunta? Sin duda alguna seremos honestos con la respuesta. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Dónde voy a pasar mi eternidad? ¿Es esto solamente lo que nuestros ojos ven? Antes me decía una persona, Pablo, no veo a Dios. No puedo caminar por algo que no veo. ¿Dónde dice la Biblia que tenemos que ver a Dios? Visiblemente o de una manera empírica. ¿Por qué tenemos que ver y tocar, palpar a Dios? Según el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo número 7, dice que no caminamos por vista, sino por fe. Según el apóstol Pedro nos enseña que amamos a alguien a quien no hemos visto, pero le amamos porque el amor de Dios es quebrantador, es verdadero. Yo decía, yo no lo veo de una manera como tú me dices, pero sabes una cosa, no tengo duda de su existencia, de su vida en mí. Me siento, hay una comunión, hay una necesidad, hay una dependencia continua con Él. De noche, de día, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra vida, nuestro trabajo, gira en torno de lo que tiene que ver con Dios. Y eso es ser cristiano, ser seguidor de Cristo, seguir a Cristo, a consecuencia de todo lo que nos pudiera venir, aún en medio de momentos difíciles, aún en medio de enfermedades, donde quiera o como quiera que pudieran venir situaciones, que Dios nos dé las fuerzas y la fortaleza basado en la fe de la palabra de Dios para que podamos seguir perseverando hasta el fin. Amén.